Cambiar el pasado. ¿Les gustaría cambiar su pasado? Científicamente es imposible. Solo la ficción, las películas de viajeros del futuro y del pasado pueden acercarse a algo así, pero es mera fantasía. Ahora bien, nos quedamos muy sorprendidos cuando leemos en la prensa que en un laboratorio de Viena se ha logrado modificar un acontecimiento del pasado. Claro, estamos hablando de lo que sería física cuántica. Yo sé que el tema no es fácil, lo sé muy bien, pero también sé perfectamente que merece la pena aproximarse a él, porque quizá los mayores misterios de la historia y de la realidad están aquí. Aquí, por ejemplo, en esto. ¿Y qué es esto? Es una estructura molecular, la habrán visto miles de veces. ¿Qué nos quiere explicar? Estas humildes esferas son lo más pequeño de la realidad. Ustedes y yo estamos compuestos de estas partículas subatómicas que se agrupan en diferentes formas. Pero en el fondo, si las extraemos, es esto: una humilde esfera roja. ¿Qué están haciendo los científicos desde hace ya unos años? Experimentos. Y están comprobando, a través de la fuerza de los microscopios electrónicos, que estas partículas, este mundo que somos nosotros, aunque no seamos conscientes de ello, que esto está por millones y millones dentro de cada una de nuestras células, de nuestra sangre, se están comportando de una forma que parece pura magia. Aparecen en un sitio, desaparecen en otro, van de un lugar a otro y no pasan por en medio. Cosas que desafían a lo que es la realidad cotidiana de las cosas grandes. Si tradujésemos este plató, estos plasmas, nuestro cuerpo, si nos radiografiásemos, estaríamos llenos de estas partículas. ¿Qué ha pasado? Bueno, han descubierto lo que llaman ley del entrelazamiento. ¿Y eso qué es? Lo expresa muy bien quizá estas barritas que estamos viendo aquí, que todo está conectado. ¿Pero hasta qué punto? Hasta el punto de que si extraemos de esta molécula una esfera A, rojiza, como están viendo, y una esfera B, que tenemos a una distancia, pasará una cosa que me parece casi un milagro. Imagínense que emitimos cierta luz y variamos el color, la tonalidad de esta esfera roja y la convertimos en azul. Hemos hecho una modificación. Pues de inmediato, sin que transcurra ni un segundo, sin que haya tiempo, instantáneamente, y dando igual la distancia, la esfera B variará, se convertirá en lo mismo. Son como gemelas, están conectadas para la eternidad. Y da igual que esa esfera se vaya al otro lado del mundo, a Júpiter, a Plutón. Si la cambiamos directamente, ella responderá de la misma forma. Por lo tanto, los científicos están preguntándose si esto pasa en lo más pequeño. ¿Será que todo esté hiperconectado aunque no lo sepamos? ¿Será que nuestras moléculas tienen relación con otras y no lo sabemos? ¿Qué ha pasado? Que el último experimento, que parecía ciencia ficción, ya ha ocurrido. Se lo repito, bien, hace unos días. Resulta que han modificado algo en una de estas esferas y ha cambiado algo del pasado. La mutación se ha producido entre presente y pasado. Esto, claro, nos abre posibilidades increíbles. Nos abre el abanico de la ciencia ficción. ¿Y si en vez de moléculas podemos llegar a hacer todo esto con estructuras mucho más grandes? ¿Podremos viajar realmente al pasado, ese sueño eterno? Bueno, yo les digo que el tema no es fácil, pero tenemos dos invitados con los que vamos a aprender. Esta noticia, este titular, han logrado modificar el pasado, merece toda la atención. Vamos a ver si nos enseñan cosas interesantes. Y explicado esto, que yo creo que nos sumerge en un mundo a mitad de camino entre la ciencia y la magia, o quizá ambas cosas sean lo mismo, quién sabe, yo quiero lanzarles un reto importante. Y lo digo con estas palabras, reto auténtico, no es fácil, pero si uno hace el pequeño esfuerzo, se dará cuenta de que hay un universo maravilloso ahí fuera, en el que estamos implicados, que nos pertenece también como seres humanos, compuestos cada uno de nosotros por todas esas micropartículas desconocidas para nosotros, y que vamos a aprender cosas. Vamos a hacerlo con dos amigos excepcionales. Yo ya se lo he dicho, no es fácil contar esto, pero tenemos el argumento de que ha habido una noticia muy interesante, una noticia de pura actualidad, de última hora, que nos reconduce hacia los misterios de lo que llaman física cuántica. Quiero presentar, en primer lugar, al doctor en Anatomía y Biología, Francisco Martínez Soriano, Universidad de Valencia, y todo un experto en estas lides y además en la aplicación de alguna forma que tienen en nuestro cuerpo, en nuestro yo. Francisco, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y por ser un valiente y contarlo. José Manuel Nieves, de sobra conocido, director del área de ciencia del diario ABC, y una vez más, y no es la primera,
José Manuel ha batido récords de lectura, de audiencia en una noticia. José Manuel, buenas noches. Hola, Iker. No exagero, porque creo que esta noticia, que el titular dice: logran cambiar desde el presente un evento del pasado, por favor, logran cambiar desde el presente un evento del pasado, ha batido todas las marcas. Ha sido una de las más leídas en muchísimo tiempo en el periódico. ¿Qué significa eso, José Manuel? Que al mismo tiempo es un tema duro, que nos da hasta miedo contar porque decimos, uy, igual no se entiende bien. El primero yo, ojo. Pero por otro lado, el público hoy bate todos récords cuando se le habla de esto, porque en el fondo se está diciendo que las estructuras de nuestro mundo parece que a veces se desafían y que hay magia por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que la física cuántica es cierto que es extremadamente compleja y muy complicada. Incluso la mayor parte de los físicos, y el que te diga lo contrario te miente, no comprenden cuáles son los fundamentos que estamos buscando y que se están buscando. Entonces, el público en general tiene esa sensación dentro. Si hay algo que se le ha quedado, es que nosotros estamos hechos de unos ladrillitos, podemos llamarlos así, que no se comportan, que no siguen las mismas reglas físicas que seguimos nosotros, y que son capaces de hacer cosas extraordinarias. Que nos parecen mágicas. Que nos parecen mágicas. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos sujetos a unas leyes físicas muy bien determinadas, estemos hechos de cosas que no respetan esas leyes? Entonces, cada vez que hay una pregunta, porque son preguntas más que nada, que incide sobre uno de estos auténticos misterios de la ciencia, pues generan muchísima expectación y muchísimo interés entre los lectores. Me gustaría que, el reto también es fuerte, me explicases qué ha pasado. Esta noticia tan impactante, ¿por qué? Nos suena casi a película de Regreso al Futuro, sinceramente. Modificar algo de un pasado. Bien, para intentar explicarlo vamos a descomponer la cosa por partes. Primero, cuando hablamos de tiempo, el hecho del tiempo, el tiempo en el mundo subatómico no existe. Es decir, no transcurre como en el mundo macroscópico. Es una de esas particularidades que casi nadie comprende, pero que son así. Con lo cual, aplicar nuestro concepto de tiempo, de antes y de después, a un suceso que ocurre dentro del mundo de las partículas subatómicas no tiene sentido. Empezando por ahí. Claro, no somos capaces de hacerlo de otra manera, porque nuestra cabeza, nuestro cerebro, claro, funciona de esa forma. Funciona como una línea antes-después, ¿no? Pero es muy importante, para poder entender esto, ser capaces de abstraerse de eso y de creerse que allí dentro el tiempo no funciona de la misma manera. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha pasado? Pues esta propiedad del entrelazamiento cuántico, que se sabe que las partículas, en muchas condiciones naturales, digámoslo así, nacen por parejas, o sea, nacen un fotón, pues nacen dos en realidad, y esos dos están como si fueran gemelos, están íntimamente comunicados, no se sabe mediante qué sistemas. Imaginemos que tenemos dos grupos de dos fotones, que son las partículas de luz, los fotones, y que están, el grupo A tiene dos partículas que están entrelazadas entre sí, y el grupo B tiene otras dos partículas que están entrelazadas entre sí. Ahora imaginemos que de estos dos grupos, una partícula de cada pareja se la damos a un señor que hipotéticamente se llama Víctor, que es el que siempre se utiliza en los experimentos. Víctor tiene una partícula de cada una de las dos parejas, y las otras dos se las damos a Bob y a Alice, que son los nombres clásicos de los experimentos de física. Bien, si Víctor tiene una de cada una, él controla la situación. Lo que le haga a sus partículas inmediatamente va a estar reflejado en las de Bob y Alice. ¿Qué pasaría si Víctor a su vez entrelaza esas dos partículas? Eso es lo que han hecho exactamente. ¿Qué pasaría? Estaría obligando a las partículas de Bob y de Alice a entrelazarse a su vez. Pero ¿qué pasaría si Bob o Alice hubieran decidido destruir sus partículas y Víctor, después de ese momento, realizara su entrelazamiento? Obligaría a que esas partículas se entrelazaran, aunque hubieran dejado de existir. Dicho así, eso es una forma muy sencilla de decir lo que han conseguido. Y esto se ha demostrado, es decir, todo esto de la física cuántica, que parece un poco mágico, inasible, incomprensible, en este caso, tú lo has publicado, se ha publicado en todo el mundo, se ha logrado. Se había hablado mucho de esto, pero se ha logrado, digamos, de alguna forma, demostrar científicamente. Ha ocurrido el experimento. Claro. Los propios autores del experimento, en el artículo que se publica en Nature Physics, en la revista especializada de física de Nature, dicen que es una cosa hard, muy dura. Se ha quedado otra vez como sobrecogidos con lo que ha salido, ¿no? Sí, de hecho, esta propiedad estaba predicha desde el año 2001, pero no había sido posible realizar un experimento práctico que la pusiera sobre la mesa. Y es la primera vez que se hace. ¿Qué aplicaciones puede tener esto?
evidentemente no estamos hablando ni de viajes al pasado, ni de modificar acontecimientos macroscópicos en el pasado, no. Porque siempre todo esto pasa en ese mundo de lo más pequeño. Ahora imaginémonos que estos tres personajes imaginarios de la física, lo digo porque llevan muchos años circulando estos nombres, siempre son los mismos, ¿no? Víctor, Bob y Alice. Bueno, imaginémonos que son ordenadores. Y que a estos ordenadores, que están muy separados, les enviamos estas parejas de partículas separadas. Y después hacemos ese experimento, esa prueba de entrelazarlas. ¿Qué sucede? En ese mismo momento, sea cual sea la distancia entre los dos ordenadores, imagínate uno en Júpiter y el otro en la Tierra, inmediatamente van a quedar enlazados. Y si somos capaces, que empezamos a serlo, de incluir información dentro de ese proceso instantáneo, estamos transmitiendo información instantáneamente. Entonces, para procesos de telecomunicaciones, para procesos de computación cuántica, esas van a ser las primeras aplicaciones. Una máquina así no existe todavía. No existe, pero se está empezando a teorizar. Bueno, Ignacio Cirac, que es premio Príncipe de Asturias, que ha estado en este programa precisamente hablando de viajes en el tiempo hipotéticos y de partículas, él es el director del Laboratorio de Física de Partículas del Max Planck, está trabajando precisamente en estas cosas, precisamente en cuestiones de computación cuántica y de aprovechar en el mundo macroscópico estas extraordinarias capacidades que tienen las partículas en su propio mundo. Pues yo espero que se haya podido entender. Lanzamos desde luego un gran abrazo a Ignacio Cirac, que estuvo aquí hace ya unas cuantas temporadas hablándonos de algo, claro, un premio Príncipe de Asturias, Francisco, también hay gente bastante valiente, hablando de lo que parecen teletransportaciones, teleportaciones, viajes en el tiempo. Tú has experimentado incluso, y ahora lo comentaremos, en el ámbito, claro, de la anatomía, de la biología, del cuerpo. ¿Qué puede pasar con todo esto? Porque todas estas partículas que vemos transformándose en un ser humano, ojo, es que somos nosotros, no podemos verlo solo también como algo ajeno, también están en nosotros, somos todo esto. Y da la impresión de que muchos científicos de este ámbito, que comentaba José Manuel Nieves, estos físicos cuánticos que han dado ese salto, muchos siguen dando saltos y acaban prácticamente hablando de cosas realmente misteriosas, como si todo estuviese entrelazado, como si todo, Francisco, tuviese que ver con todo, y eso abre unas posibilidades que yo creo que casi ni nos hemos imaginado.